Saludos para todos y bienvenido al canal. Y para los que no me conocen, mi nombre es Lisa y hoy estaremos aprendiendo lo que es peso japonés. De hecho, no se sorprendan si ven estos billetes a la venta o lo ven en los eventos numismáticos. Recuerden que este video es especialmente para personas que quieren ampliar su conocimiento numismático. También para personas que son inversionistas, que compran y venden monedas, billetes y bueno, necesitan obtener conocimiento para estar preparado a la hora de que el comprador haga preguntas sobre sus billetes y tengan un mejor entendimiento, sobre todo un conocimiento amplio de estos pesos japoneses. Y bueno, a medida que voy haciendo este video, van a estar observando estos pesos japoneses y verán diferentes denominaciones de estos billetes. Y bueno, estos billetes japoneses se consideran dinero de invasión y se conoció oficialmente como billetes de desarrollo del sur. La autoridad militar japonesa emitió este tipo de dinero para reemplazar el dinero local después de que Japón invadió países y colonias en la Segunda Guerra Mundial. Esto se hizo bajo la autoridad del gobierno japonés, que aprobó leyes que establecían el Banco de Finanzas en tiempo de guerra y el Banco de Desarrollo del Sur. El Wartime Finance Bank financió principalmente una amplia gama de empresas, incluyendo generadores hidroeléctricos y plantas de energía. Bueno, a lo mejor ustedes dicen, ¿por qué tanta información como esa? Estos datos son importantes porque muchos de ustedes me hacen unas preguntas que yo las considero bien inteligentes y que muy pocas lo preguntan. Por lo tanto, yo digo, vamos a mencionar todos estos datos porque estoy segura que aunque sea uno, me va a hacer ese tipo de preguntas. De hecho, el Banco de Desarrollo del Sur se ocupó principalmente de las cuestiones monetarias y financieras de los países capturados. Pero tal vez usted se pregunte por qué se emitieron pesos japoneses y qué tengo que ver yo con todo eso. Pues mire, les voy a contar. Filipinas había sido territorio estadounidense desde que el control de la región fue arrebatado a los españoles en 1898. La transición a la independencia había comenzado con la aprobación de la ley y les estoy colocando el nombre de la ley en pantalla. Y esta ley fue por medio del Congreso de los Estados Unidos. Esto fue una nueva constitución para Filipinas y la nación insular se conoció como la Mancomunidad de Filipinas. El nuevo país tenía su propio dinero según lo dictaminó el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1941, los japoneses invadieron Filipinas. Cuando los japoneses obtuvieron el control de Filipinas más tarde, en diciembre de 1941, los militares confiscaron todas las divisas del gobierno y los civiles. Se estima que incautaron más de 20.5 millones de dólares estadounidenses y en efectivo local. También se confiscó una cantidad desconocida de divisas y lingotes. O sea que Japón utilizó el dinero confiscado para comprar materia prima, alimentos, armas, para abastecer sus máquinas de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Interesante, ¿verdad? Y fíjese que ellos reemplazaron ese dinero confiscado por billetes impresos localmente, con una programación de que eran para uso militar y llevaban el nombre del gobierno imperial japonés. Esta práctica también se instituyó en Malaya, Singapur, Borneo del Norte, Sarawak, Brunei, Birmania, las Indias Orientales, holandesas, o bueno, también le dicen los Países Bajos y Oceanía.
Nueva Guinea Británica, las Islas Salomón, Gilbert y varios asentamientos insulares pequeños. Pero, ¿qué pasó después? Pues bajo la ocupación del gobierno japonés se creó la Segunda República de Filipinas. El presidente José P. Laurel, para ese entonces, que lo consideraron como un títere del gobierno japonés, prohibió la posesión de cualquier dinero que se considerara fuerte. Y cuando yo digo dinero fuerte, me refiero a dinero emitido por una nación que se considera política y económicamente estable. Al prohibir cualquier dinero estable, pues se declaró el monopolio de la emisión de dinero guerrillera. Y cualquier ciudadano que se encontrara en posesión de billetes guerrillera sería arrestado y posiblemente ejecutado, según la historia. Aunque algunos billetes declararon promesas de pagar al portador a pedido, los ciudadanos filipinos se dieron cuenta de que este dinero era inútil y muchos de los lugares se refirieron a ello, como Mickey Mouse Money, cuando los japoneses fueron derrocados en Filipinas y se quemaron toneladas de estos billetes de papel. Antes de partir, las tropas japonesas destruyeron los registros bancarios y cualquier dinero restante. Sin embargo, las fuerzas aliadas y los civiles locales obtuvieron grandes cantidades de estos billetes. Al final de la guerra, muchos se conservaron y ahora están disponibles para los coleccionistas. Después de que los japoneses confiscaron el dinero estable, entonces la reemplazaron con billetes fiduciarios. Y desafortunadamente la inflación devastó la economía filipina. Por eso es que han podido observar que hay ediciones de estos billetes de 1942 y los van a ver de 1, 5, 10, 50 centavos, pero en billetes. Y también 1, 5, 10 pesos de ese año. Pero entonces en 1943 se inició billetes de reemplazo de 1, 5 y 10 pesos. Entonces en la edición de 1944 fue de 100 y de 500 pesos. Y ya al final, pues en 1945 se produjo la de 1000 pesos. Así que estos billetes falsos impresos por el gobierno, pero les tengo que decir que el gobierno de Estados Unidos falsificó billetes durante la guerra en un intento de desestabilizar la economía local en Filipinas. Y este fue un intento de desmoralizar a las fuerzas ocupantes japonesas y dar a los guerrilleros filipinos un suministro de dinero para financiar su guerra clandestina. Sin embargo, esto no fue tan fácil como parece. Primero, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que ubicar un suministro de plantas nativas de Japón para poder fabricar un papel similar. Desafortunadamente, ese suministro se agotó con bastante rapidez y posteriormente fabricaron billetes falsos que se transfirió después a Australia. Así que estos billetes impresos que se produjo en el gobierno de los Estados Unidos fueron billetes de 10 pesos, 5 pesos, 1 peso y 50 centavos. Dado que estos billetes se imprimieron en grandes volúmenes en comparación con la pequeña población de las islas Filipinas, el suministro inicial fue muy abundante. Y ya al final de esa guerra mundial, muchos de los billetes fueron quemados o tirados a la basura y mucha gente guardó estos billetes, como recuerdo. Por lo tanto, se pueden obtener estos billetes en buena circulación por un par de dólares. Y se puede comprar billetes sin circular entre $10 a $20, dependiendo la condición. Y me pareció sumamente interesante que sobre estos billetes, cuando yo lo vi en línea y empecé a leer la historia de ellos. Pero a usted, ¿qué les pareció esta historia de los pesos japoneses? Déjenme en un comentario, me gustaría leerlo. También agradezco que me den un like si le ha gustado mi trabajo y sobre todo que compartan mi video en sus redes sociales, que es de mucha ayuda al canal.
Bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden que si necesitan asesoría o si desean saludarme por escrito o enviarme alguna donación, siempre les dejo mi dirección. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Bye.